De los creadores del vídeo que subí hace tiempo, de los 50 mejores consejos que podíais utilizar para ganar en Clash Royale, llega el videazo que estabais esperando. Muchos de vosotros me lo habéis pedido, por favor, sube otro tipo de vídeos así de consejos y de tácticas y demás. Y no os traigo ni 10, ni 20, ni 30, sino 40 tips y 40 trucazos para ganar las partidas en Clash Royale. Son muchos, es mucho contenido, la verdad. Os recomiendo que lo veáis poco a poco, si hace falta volverlo a ver, porque son muchas cosas y muchas estrategias que os tengo aquí preparadas, todas condensadas en un vídeo, que realmente tampoco es tan largo para todo el contenido que hay. Os dejo por aquí arriba en una tarjeta el vídeo anterior que subí de este tipo, de los 50 consejos que yo tengo en Clash Royale para ganar la mayor parte de las partidas. Son estrategias que la verdad es que son bastante de jugador pro, pero que si las aprendéis os van a ayudar muchísimo a conseguir victorias, mucho más de lo que os esperáis. Así que nada, espero que os guste muchísimo, dejadme un like aquí en el vídeo, comentar a ver qué os parece y si realmente los tips que yo muestro aquí en el vídeo también los utilizáis vosotros, y suscribiros al canal porque es totalmente gratis y vais a estar atentos a los nuevos vídeos que suba. Y solamente para agradecer todo el curro que me ha llevado este vídeo, porque la verdad, solamente de buscar las estrategias, de renderizarlo, de montar el vídeo y de editarlo y que se entienda todo perfectamente, es un curro que flipas. Y nada, no quiero haceros esperar más porque se viene un contenido de rechupete. ¡Empezamos! Venga, ponemos la maquinaria a tope. Aquí vemos un esqueleto gigante, pero lo que vamos a hacer es poner un tornado justamente aquí para arrastrar el esqueleto y que pueda golpear a la torre de la princesa cuando lo destruyan. Y así con la bomba pues hace catapum y se acabó. Aquí vemos el mega caballero, tenemos que ponerlo justo cuando pasa por allí el barril de esqueleto, el barril de duendes, perdón, porque es que se los va a cargar a todos absolutamente súper fácil. Aquí vemos otra técnica muy buena que yo utilizo, igualmente que hacemos con el mega caballero. Ponemos el lanzarrocas aquí en esa casilla y realmente nos cargamos el barril de duendes en un periquete. Bueno, pues yo os lo he explicado todo. Que no, que broma, ya volvemos porque queda muchísimo todavía. Vamos a darle caña porque seguimos. Otra técnica, cuando tiramos un esqueletos, cuando nos tiran el barril de duendes, ponemos los esqueletos en esa casilla y actualmente pues hacemos una activación de la torre del rey magnífica. Cuando nos tiran un P.K., que nos lo tiran por detrás en la torre del rey, metemos aquí simplemente el minero, porque de esa forma hacemos que el P.K. ataque a la otra torre, es decir, que le cambiamos el ataque totalmente de estrategia, y mientras nosotros pues podemos atacar con nuestro gigante a la otra torre sin ningún problema. Y ahora se viene cómo defendemos un minero. Pues tiramos una bola de fuego aquí y nos lo comemos con patatas porque ataca a nuestra torre del rey. Lo mismo pasa con el tronco. Tirándolo ahí, pues simplemente empujamos al minero para que ataque a nuestra torre del rey. También tenemos la ballesta. Este truco lo expliqué en el anterior vídeo, pero yo creo que es muy importante. Cuando tenemos aquí la ballesta, en vez de atacar a la tropa, tiramos el tronco para empujarlo hacia la otra vía, digamos, y concentrarnos en que la ballesta ataque a la torre de la princesa. Otra técnica muy importante, cuando nos tocan sabuesos más esbirros, tiramos aquí los esqueletillos y los esbirros se van para otra parte. Madre mía, esta es una táctica muy, pero que muy buena. Una técnica parecida a la que hemos hecho antes, ponemos aquí el golem de hielo en esta casilla para hacer un poco lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Confundir a las tropas y llevarnos, en este caso, al bebé dragón para la otra vía y que ataque a la otra torre y no se concentre todo en la misma, que es lo importante. Después, cuando nos tiran un P.K., vamos a ver cómo lo podemos defender. Pues vamos a hacer la misma táctica, pero a la inversa. Tiramos un golem de hielo por aquí en medio y lo que hacemos es despistar al P.K. para que, en vez de atacar a la torre que tenía pensado atacar el rival, se desvíe totalmente hacia nuestra otra torre, y que es mucho más fácil de defender porque tiramos aquí un espíritu de hielo también, lo congelamos y unos duendes por aquí, y al final el P.K. no ha hecho ningún efecto, así que muy bien defendido. Y yo pensaba que el golem de hielo era un inútil. Me cago en la leche. Si es que vale para todo, si vale para todo. Aquí vemos, ponemos el mini P.K. en este cuadro, exactamente en este, y de esa forma el montapuercos no va a hacer nada de daño. Pero si lo colocamos, como veis aquí, un cuadrito más hacia adelante, lo que va a provocar es que el montapuercos sí golpee una vez a la torre o incluso dos. Aquí vemos, cuando nos ponen un generador de elixir, tiramos el montapuercos y va justamente al el elixir. Simplemente tenéis que fijaros en la casilla que os he puesto, porque de esa forma irá directamente ni a una torre ni a otra. Para defender un ataque, de acuerdo, para defender en este caso al bebé dragón y al arquero, tiramos primero el tornado, después metemos aquí el cohete. Primero el tornado, después el cohete, recordad.
Aquí tenemos que tener mucha importancia con el rayo, con la descarga, digamos, con el rayo, mejor dicho, no la descarga, porque se cargan a las tropas que tengan mayor elixir, el mayor coste de elixir. Para atacar con un fantasma real, muy fácil, tiramos una tropa tanque como puede ser el golem de hielo, que es muy barato, para que absorba los ataques de la torre y de esa forma, mientras ataca nuestro fantasma real, pues el golem de hielo absorbe todo el daño y así podemos hacer mucho más daño a la torre de la princesa. La verdad es que es muy buena estrategia. Otro tip súper bueno: cuando nos tiran un gigante, un esqueleto gigante y lo queremos rechazar, vamos a poner el golem de hielo justo delante de la torre, porque primero va a golpear al golem de hielo y cuando este explote se lo va a llevar completamente y se va a quedar helado, aparte de que con la bomba del esqueleto gigante no nos va a hacer nada de daño a la torre, que es muy importante, porque hace mucho daño. Cuando pasa lo mismo con el mega caballero, tiramos aquí un espíritu de hielo justamente en esa casilla, justo cuando vaya a saltar. Después tiramos los esqueletillos aquí justo delante de la torre del rey y lo que hacemos es activarla. Así que nos ayudará muchísimo la torre del rey a defendernos de todos los ataques que se vengan en un futuro. Madre mía, si es que yo sabía que esta técnica de activar la torre del rey es lo más importante que tenéis que hacer en Clash Royale, porque es que os ayuda a defender muchísimo, así que activarla, por favor. Vamos a ver qué ocurre aquí cuando nos tiran digamos, un dragón eléctrico. Tiramos el golem en esa casilla porque absorbe un poco el ataque, el rayo, y hace activar la torre del rey. Muy buena técnica para defender, la verdad. Nos tiramos aquí el tornado cuando nos tiran un barril de duende, simplemente para volver a activar de nuevo la torre del rey. Lo mismo pasa cuando nos tiran, en este caso, una bruja nocturna. Tiramos el tornado justamente en esa casilla porque al matar a la bruja nocturna, uno de esos murciélagos va a llegar a la torre del rey y la va a activar. También muy importante, tiramos aquí el golem de hielo justo cuando, bueno, el golem de hielo, cualquier tropa, justo cuando la lanzafuegos vaya a atacar, para activar de nuevo la torre del rey. Es muy importante activarla porque nos ayudará a defender, obviamente. Después vamos a ver cómo ponemos aquí el tornado con el mago eléctrico para hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, activar la torre del rey. Muy importante el tornado, como estáis viendo. Ponemos el golem de hielo, ponemos el tornado y de esa forma activamos de nuevo la torre del rey con el ataque del arquero, porque tiene mucho alcance. De nuevo nos atacan con un montapuercos, pues nosotros ponemos el pescador justamente en ese cuadrito y lo que hace el montapuercos es atacar a la torre del rey. Muy buena defensa. Y vamos con otra técnica, madre mía. Ponemos aquí el cañón, lo que hacemos, ponemos un espíritu de hielo por detrás y de esa forma, pues bueno, nos cargamos a la bandida y rápidamente volvemos a activar la torre del rey. Es muy importante que utilicéis el tornado en vuestros mazos, porque fijaros aquí lo bien que vamos a poner aquí el tornado justamente en esta casilla. Volvemos de nuevo a utilizar la técnica de activar la torre del rey. Hay muchísimas técnicas para activar la torre del rey. Es muy importante porque nos va a ayudar a defender mucho los ataques que nos lancen. Así que seguimos, vamos a darle caña. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos un espíritu de hielo en esta casilla, porque así con un tornado lo que vamos a lograr es que ambos bárbaros de élites nos vuelvan a atacar y activemos de nuevo la torre del rey para defender. Pero no te vayas, que todavía quedan los 10 mejores consejos, porque son los mejores. Lo mejor se queda para el final, ya lo sabes. Así que no te vayas, hombre, no te vayas. ¿Qué hacemos si nos tira ahora un verdugo? Lo que hacemos, poner un pescador en esa casilla justo, y al final con la hacha, digamos, del verdugo activamos la torre del rey. Muy importante esta defensa, muy importante, porque el verdugo lo utiliza muchísima gente. Cuando nos tiran un mega caballero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tiramos un pescador justo después de que el mega caballero haya impactado y haya cogido impulso, ¿no? Y de esa forma pues volvemos a activar la torre del rey. Como veis, estoy adaptando bastante la técnica a, pues bueno, activar la torre del rey y ayudarnos a defender. Cuando nos tiran un horno, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? ¿De acuerdo? Pues pero que muy fácil. Tiramos un espíritu de hielo aquí, porque la verdad es que justo nos va a ayudar a defender los ataques de los espíritus de fuego, incluso para atacar y defender los nuevos, los próximos, digamos, ¿no? Aquí vemos, nos tiran el verdugo, tirando los duendes allí en medio, nos lo cargamos con total facilidad. Muy importante esta estrategia, muy importante. Tiramos el trío de mosqueteras. ¿Y cómo lo vamos a proteger de un rayo? Pues tirando un golem de hielo delante suyo, porque como veis, el trío de mosqueteras sale impune y el golem de hielo absorbe todo el daño.